En nuestro capítulo de hoy vamos a hablar de un retrato, hecho nada menos que por Raimundo de Madrazo. En realidad vamos a hablar de 3 retratos, hechos por 3 pintores distintos, pero de la misma mujer, en diferentes épocas de su vida. ¿Sabéis quién es ella para que tantos a pintar, tantos y más? Porque en otros museos también está. Pues es nada menos que una de las actrices más importantes de la historia de nuestro teatro, o a lo mejor la que más, una auténtica señora del teatro, Doña María Guerrero, que es como la llamaba. ¿Queréis conocerla? Pues empezamos nuestras historias desde la palmera. ¿Quién era María Guerrero y cómo llegó a ser Doña María Guerrero? Porque las grandes actrices acaban siendo la tal, la Sirgu, la Membrives, la Velasco, la que sea, pero ella era Doña María Guerrero. ¿Cómo se convirtió en eso? María Guerrero nació en Madrid y vivía en la calle del Caballero de Gracia, que un hombre más castizo ya no podía tener. Es incluso una de las calles protagonistas de la Gran Vía, la Zarzuela. Caballero de Gracia me llaman. Su padre era decorador de teatro y ebanista. Entonces, uno de los grandes. Había triunfado en París, había trabajado para Napoleón III y Eugenia Montijo, había vuelto a Madrid, colaboraba con muchos teatros y había hecho, por ejemplo, la decoración del famosísimo restaurante El Ardi, que era, bueno, pues el más conocido de la época en Madrid probablemente, y sigue siendo un lugar mítico al que, entre otras cosas, Isabel II se llevaba a sus amantes a los salones secretos del restaurante. Aquí estáis viendo unas cuantas imágenes. Bueno, pues ya digo que su padre, pues rápidamente la puso en contacto con el mundo del teatro ya desde niña, y fue él el que encargó este primer retrato, de Emilio Sala. Entonces, era un amigo suyo, de hecho se lo dedicó. ¿Veis que está en la parte de arriba? Lo estamos viendo en este momento, la dedicatoria. Bueno, pues le hice este retrato como una niña que parece un poco cansada de posar. ¿Veis que está como diciendo, a la vez se acaba esto ya de una vez? Entonces, es un retrato que se conserva en el Prado. Pero no es ni mucho menos el más conocido de ella, aunque sí que es el primero. A ella le gustaría mucho que la pintasen a lo largo de su vida. La cuestión es que sus padres no le dieron una educación convencional, la que se le daba a las niñas de clase media alta de su época. Para nada. Ese tipo de educación lo que buscaba era que encontraran un buen partido, que se casaran bien y se dedicaran a tener una familia y a criar a sus hijos. Punto. Ella no. Ella fue a un colegio en el que aprendió idiomas, le interesó siempre la cultura, muchas cosas más. Entonces, claro, ya desde pronto la chica decidió que quería ser actriz, y esto que en muchas familias de su categoría de Madrid hubiera sido un desastre, un escándalo, un horror, una vergüenza que había que tapar como fuera, bueno, pues en su casa fue todo lo contrario. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pues para empezar, la ayudaron a formarse, la apoyaron siempre y la llevaron a las clases que daba Teodora La Madrid, que ya estaba retirada de los escenarios, pero había sido una famosísima actriz y como profesora era sensacional. Entonces, no solo eso, sino que la ayudaron a debutar muy pronto, según Teodora La Madrid, consideraba que debía pasar por los diferentes puestos del escalafón, porque en aquel momento en una compañía de teatro, de la primera actriz abajo, había diferentes categorías. Entonces Teodora consideraba que tenía que ir subiendo y aprendiendo poco a poco, pero no fue así y ya debutó casi desde arriba. Entonces la chica, bueno, tenía una voz absolutamente estupenda, todas las crónicas de la época lo cuentan. De hecho, enseguida Mariano de Cavia, el periodista zaragozano, que fue el gran periodista de la prensa española en el siglo XIX y principios del XX, bueno, pues Mariano de Cavia ya le dedicó un artículo, Doña María la Brava, en el que se le da un apelativo que, bueno, se repetiría mucho a lo largo de su vida. Entonces, después de eso, ella se va a París, se continúa formando en París en la Comédie Française, ella hablaba muy bien francés desde cría, vuelve otra vez, y su planteamiento va a ser casi desde el principio renovar el teatro español, ponerlo a la altura de lo que se estaba haciendo en Europa. Y va a hacer 2 cosas. Una, reponer los clásicos, o sea, volverlos a incorporar al repertorio habitual, y 2, apoyar a los autores del momento. Entonces, las 2 se van a reflejar en esas pinturas. La primera la muestra muy jovencica, después de su primer gran triunfo como Doña Inés. ¿Cómo sería su Doña Inés? Que en aquella representación estaba Zorrilla en el patio de butacas y subió a saludar, que no lo hacía nunca, pero el público insistió. Zorrilla subió, le dio un beso en la frente a María Guerrero y acabaría diciendo, esta es mi Doña Inés, porque su interpretación era, según él, la que más se ajustaba a lo que él había escrito, a lo que él había pensado. Porque en aquel momento se representaban otras Doña Inés, pues como más vehementes, más impulsivas y más apasionadas, pero ella va pasando del candor, poco a poco, de la pura inocencia, que es lo que enamora a don Juan, hasta llegar a ese punto en el que también pierde la cabeza. Porque ahora, fijaos en el cuadro. El cuadro lo pinta Raimundo de Madrazo.
el hijo de Federico de Madrazo. ¿Os acordáis que hace unos días hablamos de una joya de Federico de Madrazo, la condesa de Vilches? Si no visteis el vídeo, pinchad aquí arriba. Bueno, pues Raimundo de Madrazo, que sigue los pasos de su padre, al que su padre apoya desde el principio, se va a París. Y se va a instalar en París y va a empezar a triunfar en los años 70 del siglo XIX. Y se va a convertir en el gran retratista de la sociedad, de lo más refinado de la sociedad parisina, pero no solo parisina, también al otro lado del océano, del charco, que hubiéramos dicho entonces. Entonces, tanto en Estados Unidos como en Sudamérica, pues pinta para esa clase alta, que también se mueve por París. Entonces, Raimundo de Madrazo va a tener un estilo puramente refinado, muy propio de la época, pero con algunos toques de modernidad que hacen que sea perfecto para aquella gran burguesía. Entonces, claro, por un lado, no escandaliza, no llama la atención, nada de nada, no tiene nada que ver con aquellos impresionistas que estaban empezando a pintar entonces, que por supuesto horrorizaban a sus clientes, pero al mismo tiempo pues tiene ese toque de modernidad justa que hace que ellos se sientan encantados de poner un cuadro suyo en sus salones. Total, que Raimundo de Madrazo la pinta, ya digo, como doña Inés. Pero fijaos, por un lado, mirad esa cara. La cara es de una exquisitez maravillosa, ¿eh? Es lo que él ha aprendido en París, lo que ha convertido en la última moda, por lo menos en ese gran mundo en el que él se mueve. Pero mirad la composición general del cuadro. No es como un homenaje a la pintura de nuestro siglo de oro. Os pongo otra vez un cuadro que ya he puesto en más vídeos, pero que a mí me vuelve loco, que es Pablillos de Valladolid, de Velázquez. ¿Veis que ese personaje, que es un bufón de la corte, está en medio de nada prácticamente? Que no hay ni suelo, ni pared, ni límite entre uno y otro, ni nada de nada. Fijaos aquí en el fondo. No puede ser más velazqueño, absolutamente. Entonces, está ella recortada contra ese fondo y nada que distraiga, absolutamente nada. Pero es que además, ¿veis que hay una luz que entra por el lado, por uno de los laterales del cuadro? Es que doña Inés se trataba de tú a tú con Dios. ¿No os acordáis de esto? ¿No tenéis en la cabeza la obra? Pensad. Cuando Don Juan, después de ese primer acto en el que hace todo tipo de barrabasadas y muere un montón de gente, tiene que huir, pues claro, ella se queda muerta de dolor. O sea, acaba de descubrir el amor esa misma noche y de pronto se lo quitan. Entonces es algo tremendo, de verdad. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que ella al final se muere de pena. ¿Qué ocurre? Pues que esto Zorrilla nos lo cuenta después. Cuando llega al cielo, Dios le dice, hija mía, tú para adentro. Si tú no haces nada en tu vida, no has visto hoja verde, tú para adentro, para adentro. Entonces ella le dice, no, yo sin Don Juan no voy a ningún lado, ¿eh? ¿Cómo? ¿Pero qué dices? Si es un bala perdida, esa no tiene ninguna posibilidad. No. Entonces Dios hace un pacto con ella. Entonces, doña Inés, cuando ya convertida en estatua, o en fantasma, mejor dicho, llegue Don Juan a aquel cementerio en el que está enterrada con todas sus víctimas y la vea moverse y se asuste muchísimo, doña Inés le dirá: yo a Dios mi alma entregué en precio de tu alma impura. Y Dios, al ver la ternura con que te amaba mi afán, me dijo: espera, Don Juan, en la misma sepultura. Por él vela, mas si cruel te desdeña tu ternura, y en su torpeza y locura siga con bárbaro afán, llévese tu alma, Don Juan, a la misma sepultura. ¿Habían quedado en esto? Os salvéis los dos y se arrepiente Don Juan, o os condenáis los dos. Esto es lo que hay. Es una pena, hija mía, porque después de la vida que has llevado, le dijo Dios, pero bueno, tú verás, tú sabrás. Y la otra pues se fue a la tumba y a espera que viniera Don Juan. Pero lo que se ve en el cuadro es una parte anterior, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que cuando ella está en el convento, Don Juan, que quiere conquistarla por una apuesta que ha hecho, no por otra cosa, pero quiere conquistarla, pues a través de su dueña, o sea, la mujer que la cuida, que está harta del convento y que quiere salir de ahí cuanto antes, bueno, pues a través de su dueña le hace un regalo. Y el regalo es un libro de horas. ¿Veis el libro que lleva en la mano? Pero si miráis ese libro veréis que hay algo. Es que sobresale un papel. Es una carta. La carta que ha metido Don Juan para que la lea ella. Y esa carta la derrite a la pobrecita mía. ¿Vale? ¿Queréis oír unos versos? Inés, alma de mi alma, perpetuo imán de mi vida, perla sin concha escondida entre las algas del mar, garza que nunca del nido tender osastes el vuelo al diáfano azul del cielo para aprender a cruzar. Si es que a través de esos muros el mundo apenada miras y por el mundo suspiras de libertad con afán, acuérdate que al pie mismo de esos muros que te aguardan, para salvarte te aguardan los brazos de tu Don Juan. Después de aquel triunfo, pues ella a partir de aquel momento va a ser una primerísima actriz. Pero esto no es lo único interesante, porque además va a ser una gran empresaria. Ella se casará con Fernando Díez de Mendoza, que es un aristócrata con varios títulos, un par de grandezas de España. Dinero ya no le queda tanto, porque lleva una juventud así un poco... Pues un poco. Entonces se lo ha ido gastando, pero los dos se van a convertir en los empresarios teatrales más importantes de Madrid y llegarán a comprar un teatro, el Teatro de la Princesa, que hoy está en pleno centro de Madrid, pero que en aquel momento en el que Madrid era la Puerta del Sol y poco más, estaba bastante alejado, con lo cual la gente normal no iba, pero podían ir la gente de clase alta, que es lo que ellos querían. Gente dispuesta a pagar una buena entrada por una representación en condiciones,
y que se podía desplazar hasta allí, aunque estuviera lejos, porque podían ir en coche de caballos. Decían que en los teatros del centro había mucho aplauso y poco dinero, y mucho grito en el gallinero. Entonces, eso no les interesaba otro público. Entonces, en el Teatro de la Princesa hicieron grandes producciones, las que se gastaban mucho dinero en los decorados. Ella misma ponía sus muebles para, bueno, pues para poder ambientar las obras. Entonces, la gente se acostumbró pues a una calidad importante, en la que además se volvían a representar los clásicos. Ella tuvo además a una serie de escritores alrededor que escribían para ella, escribían a patrón, se decía, o sea, pensando en un actor concreto. Entonces, escribían para ella y estrenaba obras de Benavente, de Chegaray, de Marquina, de todos los grandes del teatro español de la época. ¿Qué pasa? Que no se conformaron con eso, sino que además hacían todos los años una gira a Sudamérica. Una gira en la que pasaban la temporada de verano española. En aquellos años, en verano, pues prácticamente no había temporada. Había algunos teatros de verano, eso es verdad. ¿Qué pasaba con aquellos teatros de verano? Pues que, claro, es que no había aire acondicionado. ¿Os podéis imaginar? Imaginaos en Madrid, por ejemplo, en aquellos veranos torridos de la época, pues aquello era inaguantable. Entonces, en Zaragoza, por ejemplo, se había hecho uno, que es el Teatro Pisnatelli, la primera gran construcción en hierro de España, junto con dos mercados de Madrid, el mercado de la Cebada y el de los Mostenses. Bueno, pues el Teatro Pisnatelli, que estaba donde ahora el edificio de Correos, en el Paseo de Independencia, era un teatro de hierro y tenía una ventaja estupenda, y es que cuando hacía mucho calor se podían levantar las paredes laterales, con lo cual se ventilaba el interior del teatro. Había una especie de jardincico alrededor y se estaba medio bien. Pero había poca cosa que hacer en verano. Entonces, claro, ellos en verano se marchaban a Sudamérica, que estaban en invierno. Entonces iban a Buenos Aires. Bueno, en Buenos Aires triunfaron año tras año, tras año, tras año. De hecho, cuando allí la vio Rubén Darío con La Dama Boba de Lope de Vega, es cuando dijo, estoy viendo a España renacer, con María Guerrero. Entonces, realmente ellos fueron un puente cultural extraordinario entre los dos países. Entre los países, Uruguay y otros, pero sobre todo con Buenos Aires. Tanto que llegaron a construir un teatro que pagaron de su bolsillo. Ellos tenían un palacete en Madrid, lo vendieron para poder pagar una parte del Teatro de Buenos Aires, el Teatro Cervantes, que quisieron hacer tan a lo grande, que la fachada del Cervantes es una reproducción de la fachada de la Universidad de Alcalá de Henares, la del siglo XVI. Lo que pasa es que en el caso de Alcalá de Henares es una fachada recta y aquí hace una especie de chaflán. Pero os pongo algunas fotos para que los podáis comparar. Con el tiempo, no les queda otro remedio que vender el teatro, porque aquello, bueno, en fin, era un gasto descomunal que se habían metido para construirlo, pero dejaron, pues eso, una huella importante de ellos mismos ahí en Buenos Aires. El gobierno lo compró y lo convirtió en Teatro Nacional. Quisieron llamarlo María Guerrero, pero ella nunca quiso. Ella nunca lo aceptó. En cambio, el Teatro de la Princesa de Madrid, el que había sido suyo, y donde acabó viviendo, porque cuando vendieron aquel palacete que os decía, se instalaron en la parte alta del teatro, pues es el que pocos años después se convertiría en el Teatro María Guerrero, y se sigue llamando así. Pero a lo que voy, ¿os acordáis? Es que decía que, estando en Buenos Aires, Rubén Darío la ve actuar en La Dama Boba de Lope de Vega. En realidad, en aquel momento las obras clásicas no se representaban tal cual, sino que se hacían adaptaciones. E incluso cambiaron el título y llamaron La Niña Boba. A lo mejor a María Guerrero, primera dama del teatro, eso de que la llamaran La Dama Boba le sonaba que la hacían un poco más vieja, lo que fuera, pero cambió el nombre. Como La Niña Boba es como la representó Sorolla en el tercer retrato de los que vamos a ver hoy. Un retrato magnífico. Sorolla quiere hacer aquí un homenaje no solo a su amiga María Guerrero, es amiga y vecina de pared con pared, tanto que le dejó abrir una ventana que daba hacia su casa, hacia la propiedad de ella, para que entrase luz natural al estudio de Sorolla, para que os hagáis una idea de los vecinos que eran. Bueno, pues es un homenaje a la actriz y a Velázquez, porque si os fijáis en el vestido que lleva para representar a un personaje del siglo XVII, o sea, de época de Velázquez, pues lo que hace es coger exactamente, o casi exactamente, el vestido que lleva la princesa Margarita en un retrato que entonces se consideraba que era de Velázquez, pero que hoy sabemos que no, que era de su yerno, Juan Bautista Martínez del Mazo. ¿Os acordáis que hablamos de él cuando hablábamos de la vista de Zaragoza? Aquí tenéis el enlace. Bueno, pues ella la viste con este guardainfante espectacular, que ya no solo era tener esa ropa, ese vestuario, se gastaban mucho dinero, no solo en los decorados, también en vestuario, en ensayos, en todo. Ya no solo era eso, era ser capaz de moverse con eso, que de fácil no tenía nada. Bueno, pues si os fijáis, aparece ella en primer plano, y algo como un personaje escapado de un cuadro de Velázquez, magnífica, sonriente. Le había hecho este mismo cuadro. Había sido un primer retrato, que luego Sorolla rehizo completamente, porque en él aparecía unos años antes, sentada, con esta misma ropa, pero sentada en uno de aquellos sillones fraileros, y poco más, pero Sorolla decidió ampliar el cuadro, le añadió unas tiras de tela y rehacerlo completamente. Entonces aparece en ella en primer plano, y al fondo su marido, Fernando Díez de Mendoza, que era también actor, no tan bueno como ella, pero era un magnífico empresario y un sensacional relaciones públicas, porque él, noble de nacimiento, tenía una educación exquisita, se relacionaba estupendamente con todo el mundo, y para eso era el mejor. María Guerrero y su marido lo dieron todo por el teatro.
todo, dedicaran las 24 horas del día a lo largo de su vida a eso, al teatro, a estudiar, a ensayar, a arriesgarse produciendo nuevas obras, a tener los mejores decorados, todo. Para que os hagáis una idea de lo modernos que fueron, hay un detalle que a mí me encanta. Ellos fueron los primeros con los que la sala se apagó en España. La luz de la sala. ¿Qué significa eso? Que hasta aquel momento, en los teatros, la luz de la sala no se apagaba. Empezaba la representación y la sala seguía encendida. Tenéis que pensar una cosa, cuando los teatros se iluminaban con velas, eso era implanteable. Cuando llegó el gas, ya se podía hacer, la llama ya sabéis que hacía luz de gas, o sea que se iba un poco lentamente, pero se podía hacer. Pero sobre todo cuando llegó la electricidad fue la gran novedad. Pero, a pesar de todo, había teatros en los que, bueno, en los teatros españoles, la luz seguía encendida. Con lo cual, ¿qué pasaba? Que la gente, más que a ver lo que pasaba en el escenario, ¿a qué iban? Pues a ver a los demás y a que los vieran a ellos. Entonces, ellos son los primeros que toman esa decisión. Apagar la luz de la sala para que se vea el escenario exclusivamente. Entonces, eso también hace un poco de filtro, porque los que no iban al teatro a ver teatro, pues seguramente perdieron el interés. Y los que sí que iban a eso dijeron, hombre, ahora estamos mucho mejor, ¿no? Porque ahora venimos a lo que importa, o sea, al teatro, a oír a doña María Guerrero. Por cierto, cuando ella murió una auténtica diosa del teatro, absolutamente, pero absolutamente. El entierro fue multitudinario. Bueno, instalaron la capilla ardiente en el escenario del Teatro de sus Éxitos, del Teatro de la Princesa, el que 3 años después se llamaría ya Teatro María Guerrero. Pasaron unos 100.000 madrileños, más de 100 coronas y muchas cosas más. Pero luego hubo un cortejo fúnebre que fue hasta el cementerio de la Almudena. Y el cortejo fue pasando por delante de varios teatros de Madrid. En cada uno de ellos, el Apolo, el Infanta Isabel, entonces le hicieron grandes homenajes. En uno de ellos, en el Apolo, la orquesta del teatro empezó a tocar esta marcha del maestro Luna, paisano nuestro. Entonces, escuchadla un momento mientras veis algunas imágenes. Pasó después por delante del Teatro Calderón, el escenario de aquellos primeros grandes éxitos, por ejemplo, el triunfo que tuvo, su primer gran triunfo, como Doña Inés, ¿os acordáis que la veíamos hace un momento? Y después llegó al cementerio. Y el ataúd lo sacaron de aquel coche que tiraban 6 caballos negros, Carlos Arniches, los hermanos Álvarez Quintero, Marquina, en fin, todos los grandes del teatro de la época, porque enterraban a una verdadera dama del teatro. Pero además la homenajeaban no solo como gran actriz, sino como la persona que había conseguido cambiar el teatro español, sacarlo del siglo XIX y meterlo en el XX, y muchas arriesgándose continuamente, porque tenía vocación de eso. Igual que, por ejemplo, Concha Velasco, que también ha hecho lo mismo, ha actuado como empresaria durante muchos años, se ha arruinado un estreno tras otro porque quería solamente dar lo mejor, lo mejor, lo mejor. Pues ellos fueron así durante toda su vida. Entonces, realmente, Fernando Díez de Mendoza y ella constituyeron una pareja extraordinaria. Ahora, eso sí, con sus sombras también, porque ella debe ser un poquito tirana. Entonces habían tenido 2 hijos y uno de ellos, Fernando Díez de Mendoza Guerrero, se enamoró de una actriz, Carola Fernán Gómez. Ella se quedó embarazada, pero como su suegra no quería, bajo ningún concepto, que sus hijos se casaran con una actriz, ¿qué hizo? Pues movió sus hilos para que la mandaran de gira por América. Los separó completamente. ¿Quién nació de Carola Fernán Gómez? ¿Está claro, no? Fernando Fernán Gómez, nieto no reconocido de María Guerrero. La genética va a resultar que sí que tiene algo que decir, ¿eh? Porque el chico venía de actores por todas partes, pero no de un actor cualquiera. Venía de la más grande del teatro español, por lo menos en aquella generación. Entonces, bueno, pues él también, de hecho, hoy muy cerca del Teatro María Guerrero está el Centro Cultural de la Villa Fernán Gómez. Qué cosas tiene la vida, ¿verdad? Es estupendo. Igual que estupendo son estos retratos. A mí me encantan los 3, pero el de Madrazo como Doña Inés me parece maravilloso. Yo creo que es imposible reflejar mejor lo que ella ponía en el papel. Aquella Doña Inés absolutamente pura, cándida, inocente, que de pronto va despertando a la vida y sobre todo al amor y cambia por completo. No hay más que oír los versos que escribió Zorrilla para aquella Doña Inés, cuando Don Juan le dice aquellas cosas tan, no sé si bonitas, a Zorrilla mismo no le gustaban mucho, los versos que pone en boca de Don Juan en la famosa escena del sofá o del diván, pero ella contesta y dice: callad por Dios, oh Don Juan, que no podrá resistir mucho tiempo sin morir, tan nunca he sentido afán. Oh, callad por compasión, que oyéndoos me parece que mi cerebro enloquece y se arde mi corazón. Me habéis dado a beber un filtro infernal, sin duda, que a rendiros os ayuda a la virtud de la mujer. Tal vez poseéis, oh Don Juan, un misterioso amuleto, que a vos me atrae en secreto con irresistible afán. Tal vez Satán puso en vos su vista fascinadora, su palabra seductora y el amor que negó a Dios. ¿Y qué de hacer ay de mí, sino caer en vuestros brazos?
si el corazón en pedazos me va a ir robando de aquí. No, don Juan, en poder mío resistirte no está ya. Yo voy a ti como va, sorbida al mar ese río. Don Juan, yo lo imploro de tu hidalga compasión. O arráncame el corazón, o ámame, porque te adoro. Que hay que tener poca vergüenza y menos conocimiento, digo yo, para ponerse a recitar a doña Inés en un vídeo en el que hablamos de María Guerrero, doña María Guerrero. Pero oye, ¿qué le vamos a hacer? No me lo tengáis en cuenta. Bueno, con esto hemos acabado por hoy y mañana más. Simplemente, si os ha gustado, dadle un me gusta, compartidlo y mañana ya nos centraremos más en un cuadro que en un personaje, ¿vale? Porque últimamente nos estamos yendo mucho del museo a dar vueltas por ahí, así que, oye, volvemos a sus alas. Venga, mañana nos vemos.